Hay un dicho que dice que si no conocemos la historia, vamos a cometer los mismos errores. Y parafraseando esto, mi papá decía que el abecedario de Dios no empieza por la A o la ABC. Me decía que el abecedario de Dios empieza por la O. O, B, D, C. Y este día, como lo hemos estado viendo durante algún tiempo atrás y hoy lo comentamos, vamos a hablar de la obediencia. ¿Sí? Y voy a tratar de tomar dos historias de la Biblia para llevarlas a este punto importante. Y una de estas historias me impacta cada vez que yo la leo o que yo la veo, porque la primera vez que yo la oí, lo que me hizo pensar fue, Dios, me trabé porque estoy pensando la palabra, pero no es tan, desde acá arriba tan común, ¿no? Es Dios, qué malo o qué, algunos dirían, qué gandalla, ¿no? Eres, ¿no? Y eso yo pensaba con Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver en la historia lo que sucedió con un joven que hizo de buena voluntad y de buena gana algo, pero no le pareció a Dios. Y vamos a ver el resultado que él tuvo. Entonces, si me acompañan, por favor, a Primera de Crónicas, capítulo 13, vamos a empezar con esta historia. El nombre de la historia o el joven se llama Usa. Y lo voy a leer en la nueva versión internacional, aunque me gusta más la narración de la historia en la versión Reina Valera 60. La historia empieza en el versículo 5, voy a empezar. No sé si ya están puestas la información, muchas gracias. Pero dice, entonces David reunió a todo el pueblo de Israel, desde Sijor en Egipto hasta Lebo Hamat, para trasladar el arca que estaba en Kiriat Jearim. Luego David y todo Israel fueron a Balá, que es Kiriat Jearim de Judá, para trasladar de allí el arca de Dios, el Señor, que reina entre los querubines, el arca sobre cual se invoca su nombre. No, nada más un paréntesis. El arca representaba la presencia de Dios, ¿sí? El arca representaba lo que Dios iba a decirle al pueblo y de acuerdo a una instrucción precisa en el Antiguo Testamento, porque vamos a ver en la siguiente historia que cuando Adán desobedece, la única manera en la que Dios podía tener contacto con el hombre era a través de sus 5 sentidos, ¿sí? Entonces voy a continuar y vamos a la parte más emocionante. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab, Usa y Agío. Aquí otro paréntesis. Usa y Agío eran nietos del rey Saúl. Tenían descendencia real. ¿Sí? Guiaban la carreta. David y todo Israel danzaban delante de Dios o ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de las arpas, liras, panderos, címbalos y trompetas. Al llegar al campo de Kidón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió su mano y sostuvo el arca. Y fíjense lo que pasó. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por haber tocado el arca y lo hirió de muerte. De modo que Usa murió delante de Dios por acomedido, ¿no? A veces nos pasa, pero bueno. David se enojó y esta parte no me gusta porque en la versión de Reina Valera dice que David tuvo temor. No necesariamente se enoja, pero muchos han dicho que David se enojó con Dios por haber hecho con Usa lo que hizo. Pero en la versión 60 dice que él tuvo temor. Pero bueno, dice, David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa. Entonces ya sabemos de dónde viene el apellido Pérez, ¿no? Nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso de Dios y exclamó, ¿cómo me llevaré el arca de Dios? Y con esto termino en esta parte. Pero por eso no se la llevó a la ciudad de David, sino que ordenó que la trasladaran a la casa de Obed Edom. Y solo haciendo una parte de la historia para ponerlos en contexto, el arca representaba la presencia de Dios. Dios le había dado instrucciones precisas a Moisés de cómo hacer el arca. De hecho, el arca
para los que no tienen referencia del arca, el arca era una caja que tenía una dimensión como de 1,20 m por unos 70 y 70, o sea, era un cajón, pero era de madera. En el Antiguo Testamento, todo lo que se refiere al tabernáculo, al arca, a los ritos que Dios pone, todo el Antiguo Testamento hace mención y enfoca todo simbólicamente a Cristo o a Jesús. En este caso, el arca del pacto estaba hecha de madera de acacia, en donde la madera que estaba forrada por oro, que era la instrucción precisa que Dios les había dado, representaba de alguna manera la humildad de Jesús, pero al mismo tiempo la deidad. La madera cubierta de oro representaba eso de Jesús y la presencia misma de Dios, ¿sí? El arca, además de tener esta parte, había sido diseñada para que solamente estuviera habitando dentro del lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar en donde era una carpa, el tabernáculo, hecha con pieles, específicamente de pieles de animales y colores precisos y dimensiones específicas. Y en el arca o en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, algo tan curioso, vienen instrucciones precisas de distancias, de alturas, de materiales, que todo enfoca a lo que era Jesús, lo que representaba Jesús para nosotros hoy en día. Hoy nosotros tenemos la presencia de Dios. Hoy lo que vivimos en la mañana con la alabanza y la adoración, porque la adoración no es para esperar los que vienen tarde. Sí, eso es lo que yo llegué a pensar mucho tiempo. Eso no es para esperar para que se acomode quien va a predicar. La alabanza es para preparar el ambiente. Hace mucho tiempo, cuando nosotros éramos jóvenes, y bueno, aquí está Claudia, que Claudia es mi esposa y que voy a tratar de no llorar en ciertos puntos, ¿no? Pero como otro paréntesis, papá, empieza a orar por la esposa o el esposo de tus hijos. Yo estoy seguro, convencido, que la oración de mis padres respecto a mi esposa es Claudia, hecha carne, ¿sí? Y lo vamos a ver en la siguiente historia. Ya, ok, regreso, suelto el paréntesis. Pero el punto importante de esto es que el tabernáculo estaba hecho de tal forma que había una sección parecida a esto, donde atrás de esta parte estaba el arca. Y nadie podía entrar al lugar santísimo porque era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y solamente al lugar santísimo donde estaba el arca que Dios les había mandado en medidas y datos específicos, donde Dios era el que hablaba al pueblo a través del sacerdote o el sumo sacerdote, solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y tenía que purificarse. Si ese sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y tenía pecado, caía muerto. De hecho, tan era el riesgo en esa forma que el sumo sacerdote tenía una cuerda en el pie y tenía en algunos casos unos cascabeles en su atavío o en su vestimenta, para que si ya no oían que se movía algo allá atrás, decían, no, ya, sáquenlo, y lo jalaban, ¿no? A ese nivel era lo que tenía el pueblo que tener en mente, la presencia de Dios. Y hoy tú y yo en la mañana, o hace unos momentos, estuvimos y estamos en su presencia. ¿Por qué? Por lo que hizo Jesús, por el sacrificio que hizo Jesús. ¿Sí? Entonces, con esto lo que quiero enfatizar es no nos acostumbremos a la presencia de Dios como algo hasta que nos degota o hasta que nos duela el ya no estar. De hecho, David decía, Señor, si tú no vas conmigo, no me muevas. Si tú no vas a ir conmigo, no me digas que yo vaya. A ese nivel tenemos que estar acostumbrados. Estábamos cantando una alabanza que decía, quiero ver tus ojos, quiero conocer tus ojos. ¿De qué color son mis ojos? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? Que no estamos cerca. Solo puedes conocer el color de los ojos de alguien cuando lo tienes de frente o cuando lo tienes cerca. De hecho, hay veces que no le aguanto la mirada a Claudia, ¿no? Pero bueno, ese es un paréntesis. Pero solo podemos conocer a ese nivel o cuando estamos cerca de alguien. Eso es lo que hace la presencia. O sea, yo a veces he tenido que aguantarme de llorar manejando.
Porque su presencia, donde quiera que vayamos, va con nosotros. Su presencia, donde quiera que estemos, está con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido ahora o somos ahora templo del Espíritu Santo. Porque para eso fuimos diseñados, para su presencia. ¿Sí? Y bueno, ya me estoy saliendo. Nada más como dato para cortar esta parte del arca que les decía, llegó un momento en donde el pueblo de Israel sabía que nadie podía vencerlos por la presencia, por el arca. Pero cuando ellos cometían pecado, al pueblo de Israel es un ejemplo de nosotros, y eso es lo que dice la Biblia. El pueblo de Israel tenía una relación con Dios, pero pecaba, le iba como en feria, venía un libertador y entonces Dios respondía y lo sacaba de su problema. Entonces, en este caso, el arca del pacto estaba en esta condición y en ese lugar, en casa de Abinadab, porque hace años atrás había sido capturada por los filisteos. Y esa es otra historia maravillosa. O sea, el arca fue capturada por los filisteos, la llevaron al templo de uno de sus dioses, la colocaron en el templo y al otro día la estatua del dios o del ídolo quedó en el suelo. Y dijeron, no, se ha de haber caído, ¿no? La movieron. Al otro día dejaron otra vez el arca y volvió a caer la estatua, pero ahora sin cabeza y sin manos. Y eso significa que no hay ningún otro Dios que pueda soportar su presencia. No hay nadie delante de él. Entonces, esa arca la regresan los filisteos porque les dan tumores, porque hay plagas, la regresan, la ponen en una carreta, la regresan y pasa por un pueblo. Y en ese pueblo, los hebreos o los israelitas tenían claro que nadie podía tocar el arca más que los levitas, los que estaban encargados del servicio y el cuidado del templo. Llegan los levitas, llegan el arca al pueblo y el pueblo se acerca, abren el arca del pacto porque tiene una tapa y 50,000 personas se mueren. Y todos, ¡wow! Dicen, no, ¿para qué la queremos? Y entonces dijeron, no, pues que se guarde en la casa de Abinadab, que era nieto de Saúl. Pero fíjense un dato importante. El arca quedó en casa de Abinadab 20 años y no pasó nada. Y vamos a ver al final, espero que me dé tiempo, la diferencia de donde estaba el arca de Abinadab cuando la toman, que pasa esto de Usa, al lugar donde la pusieron. Pero con esto a lo que quiero llegar es, ya nos dimos cuenta que la presencia de Dios cuando está presente hace maravillas. ¿Sí? Pero si el hombre o nosotros hacemos las cosas por nuestra manera de pensar, aunque sea una actitud correcta, si no es de acuerdo a lo que Dios quiere, vamos a tener consecuencias desastrosas. Voy a poner este paréntesis, me voy a ir ahora a la otra historia. Y la otra historia, sí quedó claro cómo es el concepto. Solo el arca del pacto tenía que ser movida por los levitas, nadie más. Y si se preguntan, ¿y por qué los filisteos no se murieron? ¿Y por qué los del otro pueblo no se murieron? La única respuesta que tengo es porque Dios quería mostrar ciertas cosas en ciertos momentos específicos. ¿Ok? Pero bueno, me voy ahora al inicio. Hoy en día está muy de moda el que la guerra de las galaxias, en que muchas otras sale la película, pero ahora se van al principio, ¿sí o no? El episodio 1 o el inicio. Bueno, vamos aquí al principio. El origen de todas las cosas, ¿en dónde está situado en la Biblia? En Génesis, en la creación. Y les voy a decir unos puntos importantes de esto, por si no lo sabíamos, porque ha llegado gente que nos dice, ¿habrá vida en otros planetas? ¿Seremos los únicos en el universo? Yo la única respuesta a la que llego es, en este planeta tan chiquito como una canica azul, de todo el universo, si hay vida o no hay vida en otros planetas, en este planeta decidió Jesús venir a nacer. A este planeta decidió Dios mandar a su Hijo por ti y por mí. Eso nos deja en un lugar, ya lo demás ni me importa. ¿Por qué? Porque con eso estamos llenos y estamos satisfechos, o por lo menos yo, ¿no? Ya sea hay o no hay, ya le preguntaré cuando lleguemos al cielo, ¿no? Ya que me responda. Pero en este día o hoy en día estoy convencido de que valgo la sangre de lo más precioso que tenía Dios, que fue su Hijo. ¿Sí? ¿Y sabes por qué sigo yo a Dios? Yo no me acuerdo, yo no sé lo que es una cruda, yo no sé lo que es un pasón,
con mota o con alguna droga. Claudia fue mi primer novia, no tuve novias, ¿no? No, no experimenté muchas cosas, pero ¿sabes por qué sigo a Dios? Porque me quitó los traumas, porque me quitó los complejos. Por eso es que sigo a Dios. Si no, yo creo que ya ni estaría hoy en día. Pero Dios es el único que al conocer su palabra y al obedecer lo que Él nos dice, podemos estar seguros de que tenemos la identidad correcta, porque eso es lo que vamos a ver en esta historia que fue en el principio. Y con esto lo que quiero llegar a comentar es, todo el universo, ¿saben por qué fue hecho? La razón de ser del universo es la Tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra fue el lugar diseñado, todo lo dice Génesis 1 y 2, que todo fue hecho para llegar al séptimo día en donde Dios descansó, y en el final de todo, cuando dice Dios, y dijo Dios, ¿esto es bueno? Hizo al hombre. Creó todo lo que él hizo, la naturaleza, todo el lugar perfecto, y puso a la creación máxima, que fue al hombre y a la mujer, en el capítulo 2. Pero llegamos a un punto importante en donde Dios creó al hombre, porque Dios solamente puede tener relación con seres de su misma especie. Tú y yo somos el reflejo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu y Dios es espíritu. Porque podemos tener una razón y Dios piensa. Y si no, vete al espejo y di, Señor, de veras te pasaste, ¿no? Aunque sea después de que te peines, ¿no? Pero Dios nos hizo. Somos su reflejo. Podemos tener la capacidad de decidir. Dios decide. Ningún otro animal en la creación puede tener la capacidad de decir sí o no. Solo el hombre tiene esa voluntad, tiene esa capacidad. ¿Sí? La otra parte importante, ¿quién le dio nombre a todos los animales de la creación? Adán. Entonces, ¿Adán era un inepto o Adán tenía un nivel, un IQ bien? ¿Sí? Algunos científicos dicen que nosotros no somos el total del IQ o del consciente o de la inteligencia, pero que el hombre puede llegar a más. ¿Sí? Pero quiero llegar al siguiente punto. En el capítulo 3, solo dos capítulos después del inicio, empezamos a ver la trágica situación, y esta es la historia, la segunda historia que quiero comentar. Podemos ir, por favor, a Génesis. Génesis 3:1 dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que preguntó a la mujer, y fíjense el punto importante, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Eso es cierto? Les voy a dar una idea. No les voy a decir la respuesta, pero les voy a dar un tip. Fue diferente. Le dijo, de todo árbol del huerto vas a poder comer. Solo del árbol de la vida, del bien y del mal, no vas a poder. Hay una parte, o hay unas versiones donde dice tocarlo ni comer de su fruto. ¿Sí? Esto que la serpiente le dijo fue una mentira, porque la mentira no es todo falsedad o todo no es verdad. La mentira va compuesta de una parte de verdad y una parte que no es verdad. Y lo que hizo Satanás fue sembrar en ese momento en la mente de Eva duda de lo que Dios les había dicho. ¿Sí? Y entonces el versículo 2 dice, donde Eva responde, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. ¿Qué le pasó a Usa? Tocó, ¿sí? Desobedeció, una buena intención, pero no era de acuerdo a lo que Dios había dicho, ¿sí? Aquí es una forma más precisa de acuerdo a este punto. Y en el versículo 4 dice, pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vino
La mujer vio que el fruto, y fíjense aquí un punto importante, vio que el fruto era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Eva no pecó, no desobedeció desde el momento en que comió. Eva desobedeció desde el momento en que decidió en su mente qué iba a hacer, que eso es lo que hemos estado viendo. Tuvo una emoción donde dijo, ah, carambas, algunos dicen esa manzana, ¿no? Pero ahí vemos que no dice una manzana, es un fruto. Ella vio, deseó y después actuó. De hecho, hoy en día la mercadotecnia dice que le vendamos o que se le venda a la mente, a las emociones, y así es como se genera la necesidad de compra. Esto fue lo mismo que hizo Satanás. Eva fue seducida, Eva fue engañada. ¿Sí? Sí. Bueno, luego, fíjense lo que sigue diciendo. Dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y fíjense, luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. ¿Adán fue engañado? ¿Sí o no? No, Adán no fue engañado. La que fue seducida fue Eva. De hecho, en este punto es lo que se llama, este sí es el pecado original. Porque hace mucho tiempo, en algunas épocas, se decía que el pecado original había sido el sexo, y la verdad es que no. Este es el pecado original, esta es la desobediencia. ¿Y saben qué sucedió cuando Adán comió de fruto? Porque el responsable era él, no Eva. Y aquí es nada más para que nosotros como esposos nos pongamos en la posición de que nos demos cuenta que la cabeza, el que va a rendir cuentas de tu matrimonio, eres tú y yo. Porque Eva fue la que comió. Y vamos a ver más adelante que Dios no se dirige a Eva como tal o las consecuencias, se dirige a Adán. ¿Sí? Entonces, comen del fruto y en ese momento se comete un pecado de alta traición o un acto de alta traición. Y la alta traición normalmente en los países, cómo se paga la alta traición? Con la muerte, con la muerte. Adán dice la Biblia que todos los días caminaba con Dios y tenía una relación constante. Él sí conocía el color de los ojos de Dios, porque tenían esa relación constante. Todos los días caminaban al final de la tarde, tenían una relación con Él. Pero ¿sabes qué es lo que Él no tenía? Lo que tú y yo tenemos que hacer. No tenía una decisión, no tenía, su fe no había sido confrontada de tal manera que Él dijera, yo quiero seguir teniendo una relación contigo, yo quiero seguir viéndote todos los días, yo quiero seguir sabiendo lo que tú quieres enseñarme. Él tenía que decidir. ¿Por qué? Porque como vimos, el hombre es el único ser creado que tiene la capacidad de decidir. ¿Sí? Entonces, Adán peca contra Dios y en ese momento nace de nuevo, pero nace de nuevo a la naturaleza satánica. Porque la única forma en la que el diablo podía desquitarse con Dios, podía hacer su venganza o hacerlo sufrir, era corrompiendo la máxima creación, que era el hombre. Nosotros fuimos diseñados no para vivir cierta cantidad de años, fuimos diseñados para la eternidad, porque Dios es eterno. ¿Sí? Fuimos diseñados no para tener necesidades, porque en el huerto del Edén toda necesidad estaba suplida. De hecho, hay parte en adelante donde dice que no llovía, había un vapor que surgía o que subía. Y lo que Dios había hecho con Adán, le entregó toda la creación para que él y Eva la administraran. Tan así, fíjense en la responsabilidad que Dios confió en nosotros. Somos los únicos que creamos seres eternos. Somos los únicos que engendramos seres para la eternidad. Dios había hecho a Adán y a Eva sus socios en el negocio de poblar la eternidad. Así como que dices, órale, ¿no? Cuando, y a veces me gira el cerebro así, o sea, eso es como, Señor, y si sabías que el hombre iba a fallar, ¿ustedes creen que no, que Dios haya dicho, y se me falló? ¿Dios sabía que Adán iba a fallar o no? ¿Sí sabía? Si no, no sería Dios, ¿no? Pero ¿sabes qué fue lo que hizo Dios? Dios tuvo confianza en el hombre. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de fe y llama a las cosas que no son
como si fuesen, ¿sí? Y Él es el único que puede dar una solución a este problema. ¿Por qué? Porque el hombre en esa condición de pecado perdió, dejó su identidad y perdió su propósito. Tan es así que lo primero que hicieron fue se taparon con unas hojas, como si no supieran que estaban dormidos después de que apareció esto. Y después dice más adelante que Dios estaba caminando con ellos, les llama, pero se escondieron. Y dice que llamó Dios a Adán y Adán y le dijo, ¿dónde estás? Y Adán le respondió, oí tu voz y tuve miedo. ¿De dónde conoció eso? ¿De dónde sabía eso si todos los días hablaba con él? ¿Por qué? Porque había perdido su identidad. ¿Y saben qué fue lo primero que hizo Dios? Porque también hay una parte de la Biblia donde dice que si no hay derramamiento de sangre no hay remisión de pecados o no hay de perdón de pecados. Aunque ellos habían cubierto con hojas para cubrir su falta o para sentir lo que ellos necesitaban porque habían perdido esa identidad con Dios, Dios tuvo que matar a unos animales y dice más adelante al final del capítulo que Dios les hizo vestidos de pieles y los cubrió. Y vemos que otra vez Dios empieza a dar el primer paso. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a perder. Estamos del lado donde siempre se gana. Estamos del lado en donde Dios siempre nos va a sacar de lo que nosotros hagamos mal. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios es nuestro Padre. Y fíjense un dato importante. Lo primero que Adán le respondió a Dios, cuando en un versículo anterior o antes, dice la Biblia que Dios durmió a Adán y de su costilla o de su cuerpo sacó una costilla y creó a Eva. Y cuando despertó Adán dijo, órale, dijo carne de mi carne, ¿no? De hecho, algunos dicen que Dios puso a Adán dormido porque si hubiera estado despierto, dice que le hubiera dicho a Dios, ponle tantito más acá, ponle tantito más acá. ¿No? Por eso dicen que lo mantuvo dormido, ¿no? Pero después de que él dijo esto es carne de mi carne y huesos de mis huesos, lo primero que él responde después de la caída fue lo que le dijo. Pues algunos dicen, pues la vieja que tú me diste fue la que me hizo comer, ¿no? Le echó la culpa a Eva, cuando el que decidió fue Adán. Ella fue engañada. Y al culpar a Eva, porque dice que dijo Dios, hagamos al hombre, o no es bueno que el hombre esté solo, hagamos ayuda idónea. Lo primero que quiere decir en esto de la mujer que tú me diste fue, pues te falló, me hubieras dado algo mejor. Ella no me sirve. Y a partir de ese momento, si ustedes han observado y todavía vivimos ese punto, la mujer perdió la posición y siempre fue considerada como un mueble, fue considerada como algo de venta, dejó de tener la posición en la que Dios los había creado. Porque no es competencia que el hombre sea mejor que la mujer o la mujer mejor que el hombre, son roles diferentes. Pero Dios es el que nos da la capacidad de ver esta parte. A lo que quiero cerrar con todo esto es, la desobediencia trajo consecuencias, ¿sí o no? Pero con esto quiero cerrar. Regresando a Crónicas, en el libro de Crónicas, otra vez en el capítulo 13, en el versículo 13, se los voy a leer y donde dice, por eso no se le llevó a la ciudad de David, hablando del arca nuevamente, sino que ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom, oriundo de Gad. Y fíjense lo importante, fue así como el arca de Dios permaneció, ¿cuánto tiempo? 3 meses en la casa de Obed-edom y el Señor bendijo a la familia de Obed-edom y todo lo que tenía, todo lo que tenía. Obed-edom no era nadie. Abinadab era descendiente real de Saúl, pero Saúl no consideraba la presencia de Dios como algo importante. De hecho, él quiso ofrecer un holocausto porque dice que el pueblo se le iba y él quiso ofrecer holocausto para ir a la batalla. En el caso de David, David buscaba la presencia de Dios. David sabía lo que era pelear por una oveja y que la presencia de Dios estuviera con él y derrotara a un oso o derrotara a un león. David sabía lo que era la alabanza, porque la presencia de Dios, cuando él alababa, Saúl tenía paz. Hasta los demonios se iban. David conocía lo que es la presencia de Dios y obedecía.
que tuvo un clímax y después cayó, ¿no? Pero en este punto, Obed-Edom tuvo que decidir, me están mandando el arca, pues fíjense, porque allá mató a uno, ¿no? Y aún así tomó el riesgo, pero era la orden del rey, él obedeció y la mantuvo en su casa. Y más adelante dice que Obed-Edom tenía 62 hijos y nietos. Y seguramente cuando llegó al arca a la casa de Obed-Edom les dijo, a ver, vénganse todos, pónganse ahí los 62, aquí, este es el arca y nadie me la va a tocar, porque si no se van a morir. Tuvo que poner reglas, tuvo que obedecer a lo que era manejar la presencia de Dios. Y tú y yo, si queremos que el mundo, o que sean nuestros vecinos o donde estemos con la familia, se den cuenta de que la presencia de Dios va con nosotros, necesitamos obedecer. ¿Sí? No es nada más de los que están acá arriba o no es nada más de los que están sirviendo, porque se porten bien ellos, pues ellos son los que estaban allá, ¿no? Somos tú y yo, ¿por qué? Porque tú y yo somos hijos. Tú y yo somos representantes de Dios en donde Él nos ha puesto. ¿Sí? Y con esto quiero terminar. Con Primera de Pedro 2, 9 y 10. Y si ustedes me lo permiten, lo voy a leer en la versión 60, que es la que me gusta, porque le da como que el peso. Dice, mas vosotros, o sea, tú y yo, sois linaje escogido. La primera, cuando yo me consideraba los complejos, la estima, no valía nada. Pero ¿qué dice? Que somos escogido. Cuando van al mercado y está la fruta ahí arriba, agarran la primera. Bueno, a lo mejor yo sí, porque no sé de eso. Claudia es buena para eso, ¿no? Pero escoges lo mejor. Dice, real sacerdocio. ¿Quiénes eran los únicos que podían transportar la presencia de Dios? Los sacerdotes. Entonces, tú y yo, ¿qué somos? Tenemos el derecho real, tenemos la autoridad de tener la presencia de Dios si hemos nacido de nuevo. Sí. No es una situación o una condición que valga, ay, es que si me porto bien, es que si me porto mal. Está la presencia de Dios, por eso me porto bien. No para merecer, sino porque ya lo tengo. Sí, es mi naturaleza. Perdón. Para que anunciéis, o mi papá decía, no os hagáis, majéis, ¿no? Pero para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó. ¿De dónde te sacó? ¿De dónde nos sacó? ¿De dónde nos trajo? ¿De dónde nos compró? ¿De dónde fuimos redimidos? Redimido es algo que se pagó con un precio. Eso es lo que fuimos tú y yo, redimidos. De las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Entonces, si tenías complejos, eras de los míos, porque ya no soy de ellos, ¿no? Eras de ese entonces. Pero Dios nos ha sacado, dice que nos ha puesto arriba y no abajo, que nos puso como luminarias. Entonces, si obedecemos a lo que Dios nos dice, no necesitamos obedecer todo lo que viene en la Biblia. Lo que cada 8 días escuchamos, lo que cada 8 días oímos, es importante mantenerlo en práctica. Ya no tenemos un Dios de cartera, en donde me fallaba algo, ay, saco mi detente, como dice aquel, saca tu stop o tu imagen o tu estampita, ¿no? Tenemos un Dios real. Pero para eso, para que la presencia de Dios siga estando en donde quiera que vayamos y que se manifieste, necesitamos obediencia. Yo sí estoy dispuesto a obedecer. Antes obedecía a Dios por temor de no irme al infierno, ¿no? Y en algunos casos, mi papá decía, o cuando hablaba con las personas, le decían, no, si Dios no va a ser tan malo como para mandar a sus hijos al infierno. ¿O a poco usted mandaría a su hijo al infierno? Y mi papá le respondía, no, a mi hijo no lo mandaba al infierno, pero tráigame uno que no es mi hijo y vamos a ver si no aquí lo mismo y lo quemo, ¿no? Es lo mismo con Dios. Entonces tenemos que ser hijos obedientes, ¿ok? Entonces cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás y vamos a terminar con esto. Señor, te damos gracias esta tarde porque hemos escuchado lo que tu palabra dice que somos, lo que tu palabra dice que nos has dado, lo que tu palabra dice que tenemos como herencia, Señor. Pero también hemos escuchado
que tenemos que ser obedientes. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, que sea tan claro lo que tú nos has hablado, que podamos ponerlo en práctica todos los días y que la gente pueda ver, Señor, quién es el Dios que servimos, que la gente pueda percibir que tu presencia va con nosotros donde quiera que vayamos. De hecho, tu palabra dice que en ti nos movemos y en ti somos, y no nos salimos de tu presencia, Señor, pero ayúdanos a mantenernos obedientes. En el nombre de Jesús te damos gracias y confiamos que tú vas a dar el fruto de tu palabra, porque para eso la has enviado, Señor. En el nombre de Jesús, amén.